al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Qué notable esta parábola que actual que es. Yo me quería detener ahora solamente en esa frase que dice: y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre él. Por supuesto que todos sabemos lo esencial que es la lluvia para el crecimiento de la semilla de los campos. Cuando venía Entre Ríos, la verdad que, no porque esté Alberto acá en Senasa, es precioso Entre Ríos, muy bonito, ¿no? Sobre todo el camino que va de Victoria hacia la capital, Paraná, es muy, muy bueno. Veníamos en el camino con lluvia, pero una lluvia serena, preciosa, y mirábamos los campos y decíamos: qué notable, cómo Dios riega los campos y campos, y cómo esperan esa lluvia para que haya buen fruto, ¿no? Aunque sea toda soja, pero que haya por lo menos buena soja. Pero es así, ¿no? Uno, sobre todo en las épocas de gran calor, ¿no? Y uno conociendo el campo, la gente depende de que llueva, hace todo lo necesario, pero no saben lo duro que es ese tiempo entre plantar y esperar las lluvias que puedan hacer germinar la semilla. Una de las cosas que ocurre muchas veces, y esto produce mucho enojo, fastidio, desilusión, es cuando se arman las nubes, ¿no? Y todo el mundo dice: va a llover, y después pasa y no cayó ni una sola gota de agua. Esto es muy frecuente, pasaba en el Chaco, ¿no? Calor, 45 grados, no se podía estar ni bajo la sombra, una cosa terrible. Y venía la tormenta y uno decía: bueno, ahora viene el alivio. Y pasaba. Pasaba no una vez, Versa sabe esto porque también, no una vez, 3, 4, 5 veces. Y uno como que decía: pero ¿será posible semejante tormenta? Y quedó en la nada, ¿no? Pero claro, en la séptima venía y destruía todo, porque venía el viento norte como conocíamos y no quedaba nada. Pero la verdad que una de las cosas que más a uno lo desalienta es cuando se prepara todo para llover y no cae ni una gota, y uno dependía de esa lluvia, ¿no? Porque pasan unos días más y ya se pierde quizás la cosecha. Dice un autor, hablando de esto, de mandaré las nubes que no derramen lluvia sobre la tierra, dice que esto significa tener los medios de la gracia, pero no la gracia en sí que pueda producir lluvia. Es decir, tener los medios de la gracia, pero no la gracia en sí que pueda producir lluvia. ¿Y qué significa? Vamos a explicarlo, porque si no usted no va a entender esto. Primero, pastores que puedan predicar, pero lo hacen sin poder. Tener la nube, pero no tener agua. ¿Se dan cuenta? Tener los
medio de la gracia. La predicación es un medio de gracia, por el cual Dios habla, por el cual Dios se manifiesta, por el cual habla a su pueblo. Pero a veces puede ocurrir esto, que el que predica lo haga sin poder, ¿no? Esté más preocupado por la oratoria, que esté más preocupado por las palabras, por la elocuencia, etcétera, etcétera, pero que no produzca nada en la vida de las personas. Y esto no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una realidad que ocurre, ¿no? Aún de pastores que son grandilocuentes, pero que no tienen poder en la predicación. Esto también significa la palabra leída pero no aplicada al corazón, ¿no? Tenemos el medio de la gracia, ahí está el medio, pero no la gracia que produce que la palabra haga efecto en las personas, que haya cambio en las personas. Hoy estaba hablando con dos chicas brasileras que están yendo al hogar de Silvia, y donde Patricia Sosa es la que está de la carga. Unas chicas, dos son mellizas, preciosas, vinieron a hablar conmigo. No se pueden congregar porque los maridos no quieren, ¿no? Entonces ellas van al hogar y yo les alentaba que no dejen de ir al hogar, por lo menos como un medio, pero que tienen que ellas aún tener su vida espiritual, que las haga crecer. Y una de ellas me decía, es cierto lo que usted me dice, pastor, porque mi esposo tiene que ver cambios en mi vida. Yo no puedo seguir siendo la misma. Si Jesucristo está obrando y yo digo que Él es mi Señor, mi esposo tiene que llegar a ver cambios. Están con todo el fuego, vieron, de las personas nuevas que luchan para seguir adelante a pesar de toda la adversidad. Es cierto, uno puede leer 10, 15 veces la Biblia, desde el principio al fin, pero a veces no produce nada, ¿no? Por eso siempre aliento a los hermanos que cuando tienen un devocional, traten de no avanzar hasta que no pongan en práctica lo que han leído. Es decir, me voy a proponer que lo que leí esta mañana lo pueda poner en práctica, ¿no? Porque si no leemos y a veces somos grandes doctores de la Biblia, conocemos los versículos, pero no llegamos a aplicarla en nuestra propia vida, que no se ven los cambios que produce. Entonces, es tener la nube allí presente, pero no la lluvia, que es lo que realmente hace efecto y hace tanto bien. También significa la oración formal, que no es diálogo con Dios, ¿no? Orar y creer que porque estamos orando y que hablamos lindo y grandes oraciones, y no tenemos un diálogo con Dios. Me invitaron del Congreso de Siam para este año, para que yo tenga las plenarias en Mar del Plata. Y el tema es la oración. Entonces no puedo hablar si primero yo no lo tengo como práctica. Es que le voy a ir a hablar allá a las personas, ¿no? Si no lo hacemos como un diálogo, como algo que no es solamente meras repeticiones que levantamos, sino que realmente sea un diálogo. No importa si es largo o corto, porque a veces tampoco pasa por si me paso una hora orando, sino de que realmente nos demos cuenta de que estamos hablando con Dios, de que hay un diálogo con Él. Yo siempre digo que se han escrito tantos libros sobre la oración. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta orar. Si no, no habría tantos libros. Ore de pie, ore de mañana, que no sé qué de rodillas, que haga esto, que haga lo otro, la oración intercesora, la oración guerrera, la oración, no sé. La verdad que se ha escrito tanto sobre la oración, más de lo que dice la Biblia, ¿no? Porque a veces hay grandes genios que escriben de la manera que se debe orar, pero la Biblia es tan sencilla cuando habla de la oración y de cómo debe hacerse. La verdad que cuando la oración solamente es formal, es como las nubes que están presentes pero que no derraman lluvia sobre la persona y sobre la iglesia. Hablamos de lo que esto significa y lo que implica tener nubes que no derramen lluvia. En primer lugar, lo que se nota es falta de conversión.
¿no? Y esto es interesante porque cuando la presencia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta, en la iglesia debe haber conversiones. Cuando se hace el llamado, cuando hay personas nuevas. El Espíritu Santo produce, por supuesto, las conversiones. No pasa solamente por la predicación, sino que estamos convencidos de que predicamos como Dios quiere, de que leemos la palabra y la aplicamos a nuestro corazón, y de que oramos clamando a Dios por las almas. ¿No es cierto? Entonces sí, yo creo que Dios tocará los corazones y las personas se convertirán y aceptarán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Una de las peores cosas que puede ocurrir en una campaña que invitamos gente nueva y uno se mata al frente invitando a las personas para que acepten a Cristo y ve una frialdad total. Bueno, nosotros vemos las consecuencias. Quizás tendríamos que volver hacia este pasaje que dice, ¿no es cierto?, y mandaré nubes que no derramen lluvia sobre ella, que esté la nube, pero que no haya lluvias de bendición. En segundo lugar, no habrá ninguna restauración de gente que se ha alejado, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla, aún aquellos que están fríos serán movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Los que se han alejado, hay una palabra que es muy dura, que es los que apostataron de la fe, serán tocados nuevamente y volverán al Señor. Entonces, cuando no hay lluvias de bendición, no hay tampoco restauración entre las personas nuevas. Y tenemos tanta gente que se ha alejado del Señor, por lo cual tenemos que orar y clamar al Señor para que los toque, ¿no? Y los veamos volver al Señor arrepentidos de gozo. Si uno haría la lista de gente que se ha alejado, es tan grande, ¿no? Hoy me contaba Coca que Esther, una hermana que se bautizó acá y todo, que ahora vamos a orar por ella porque hoy lo operaron de la cabeza para sacar un tumor, gracias a Dios que es benigno. Y Coca le estaba diciendo y hablando, ¿por qué te alejaste del Señor? ¿No? Porque no hay más, a veces, como decía lo mismo, uno no sabe el motivo por qué la gente se va, se enfría, no sabe el motivo. Y Esther es una de esas que se fue alejando por poner otras prioridades, ¿no? Y bueno, ahora le prometió a Coca y al Señor que cuando ella esté bien va a volver a la iglesia. Bueno, Dios quiera que vuelva, ¿no? Pero a veces tenemos que pasar por una prueba tan dura para volver al Señor, es la pregunta, ¿no? Tener que pasar por algo que nos toca. Otro caso el de Tamara, la hija de Estela Maris, ¿no? Que ahora va a empezar con la quimio, una chica que creció en los caminos del Señor, pero que se alejó y ahora, ¿no es cierto?, está en esta situación tan difícil. Debemos orar para que realmente toda esta gente que se ha enfriado, que se ha alejado de la iglesia, pueda ser restaurada de nuevo. Estaba hablando con unos hermanos de la iglesia de los morones, ¿vieron? Que se fueron de la iglesia porque en ese tiempo decían, es muy grande, ya perdimos el concepto de la iglesia chiquita. Decía, pero no, nunca perdimos el espíritu, la mística nunca perdimos. Y ellos están queriendo volver, y le da vergüenza, le digo, déjese jorobado, Emilia, qué vergüenza, va a ser la alegría más grande de verlo entrar por esta puerta y abrazarlo, ¿no? Dice, qué error fue habernos alejado de Liniers. Dice, nunca encontramos un lugar donde nos sentimos cómodos. Dice, ¿cómo anhelamos estar con los hermanos allí? Digo, vuelva, déjese embromar, deje todos esos prejuicios de costado. Así que por eso debemos orar para que toda esta gente pueda ser restaurada. También implica que ningún refrigerio habrá para los cansados. Cuando no hay lluvias de bendición, solamente meras nubes y no hay lluvia de bendición, aquellos que están agobiados por las pruebas, cansados, no tendrán consuelo. ¿No? Qué triste que alguien venga a la iglesia a buscar alivio, consuelo y se vaya tan desconsolado y tan entristecido como entró. Realmente debemos pedir al Señor que Él pueda ayudarnos a que se derrame lluvias de bendición. También dice que implica que ninguna actividad que se haga va a tener resultado, reinará la tibieza, la rutina y la muerte. ¿Usted cree que esto que estoy diciendo no es realidad? Le puedo garantizar que uno que recorre iglesia ve cuánto de esto se está produciendo, ¿no? Hoy estaba con un hermano de otra iglesia, me decía,
¿Sabe, pastor, en nuestra iglesia cómo se ha ido la gente a otra? Y él reconoce que han pasado cosas, que no hay amor hacia la gente que llega, que no hay un brazo, no hay un gozo de recibirlo, etcétera. Se entra la gente y nadie las atiende. Y se van así como llegan a la iglesia. Son como nubes sin agua, como dice aquí. ¿Cómo se manifiesta esta sentencia del Señor que enviará nubes que no derramen lluvia sobre ellos? Se manifiesta en un tiempo de sequedad espiritual, lo que se ve y se nota, en gente que se cansa del Evangelio. Qué notable que haya gente que se canse del Evangelio, ¿no? Que no quiera vivir la vida cristiana, que les resulte una carga venir a la iglesia. Yo le vuelvo a decir, estuve de vacaciones, pero para mí el domingo fue un gozo estar acá. Qué culto el domingo. Yo le decía, qué culto, qué alegría al cantar. No sé, a mí la vena me salía así, porque estaba tan feliz de estar otra vez con mis hermanos. Qué bueno cuando uno siente este deseo de estar en la casa del Señor. Pero se manifiesta en crítica, en cavilar, en despreciar la palabra. Se manifiesta en la disposición de descuidar al ir a escucharla, o si la oyen la pervierten, la tergiversan, ¿vieron? Porque a veces es tan interesante que cuando uno está frío, eso dice que que bien le vendría a fulano de tal este mensaje, ¿no? El otro día me decía un hermano, dice, tendría que estar fulano de tal acá, escucharía este mensaje, ¿no? Para que entienda. Yo decía, no, mejor sería que vos lo escuches y lo pongas en práctica, ¿no? Porque es la verdad. Pero es cierto, cuando no hay lluvia, solamente nubes, se manifiesta en sequedad espiritual, en crítica, en poca predisposición de escuchar, y aún si la oyen, en darle el significado que cada uno quiere, porque eso también es cierto, ¿no? Cada uno la interpreta a su manera. Llegamos entonces ahora a cómo puede prevenirse para que no ocurra esto. Y yo creo que hay algunos recursos, ¿no?, que nosotros tenemos que tener en cuenta para corregir cuando vemos que no hay resultado al obrar de Dios claro, evidente en nuestra iglesia. En primer lugar, tenemos que confesar lo que hemos hecho mal. Esto es sencillo, comienza por esto, por confesar aquello que vemos que está mal en la iglesia, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Siempre digo que antes de predicar, yo cuando oro, ahora nos estamos quedando acá para orar porque es más difícil ir hasta el fondo, después uno se golpea la cabeza con el mar, que es medio trastocada. Nos quedamos acá por dos motivos. Uno, porque ahora que nos cuesta ir hasta las piezas. Dos, para que la gente vea que estamos orando y haga silencio. Y gracias a Dios que lo está haciendo, ¿no? Pero yo cada vez que oro le digo, Señor, no soy nada. Te pido perdón por mis pecados, aquello que te ofende. No puedo abrir mi boca si no estoy limpio delante de ti. Porque es cierto, ¿quién se puede parar acá con autoridad si primero no revisó su vida, no se examinó a sí mismo? ¿No? ¿Quién está libre de pecado acá, por más que sea el pastor más grande del mundo? No puede arrogarse a hablar si primero nos ha humillado delante de Dios y ha pedido perdón por sus pecados. Confesar nuestros malos hechos. En segundo lugar, tenemos que reconocer nuestra dependencia de la lluvia del cielo. O sea, la influencia espiritual. Si no cae agua, no pasa nada. Es decir, usted puede hacer lo que quiera, pero puede tener el mejor templo, la mejor instrumento, todo. Pero si no cae agua del cielo, si no hay lluvia del Señor, no pasa nada. Puede tener las luces que quieran, no, pero no sirve para nada todo esto que usted pueda estar preparando. Solo si el Señor derrama lluvia, va a haber bendición sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Debemos hacer lo que hizo Elías, ¿no? Orar incesantemente hasta que lleguen las lluvias. ¿Se acuerdan cuando Elías, primero Dios le dijo en la época de Acab que no iba a llover porque los israelitas adoraban a Baal, que creían que era el que producía la lluvia? Entonces Dios le dijo a este pueblo idólatra, no va a tener lluvia para que reconozcan que yo soy Dios. Y por años no hubo lluvia. Hasta que Elías, dice, empezó a orar.
y dice que estaba sobre el monte ahí orando y le mandaba a su criada y dice, ¿qué ve? Nada al principio. ¿Por qué pasa así? Uno cree que porque orar ya tiene que estar la contestación. Empezó a orar Elías, nada, ¿no? Después siguió orando incesantemente, intensamente, y dice, mirá hacia el poniente si hay lluvia. Y veo una pequeña nube, dice, como la palma de la mano de un hombre, dice, así pequeñita, allá a lo lejos. ¿Saben lo que dijo Elías? Andá a decirle acá que ensille el carro y que salga enseguida porque va a venir una tormenta, ¿no? Viendo una pequeña nube, el profeta ya tenía la certeza de que iban a venir lluvias de bendición. Así que tenemos que tener nosotros este sentir de orar, ¿no? Vemos pequeñas gotas de bendición, porque es la verdad, mis hermanos, estamos viendo pequeñas gotas. ¿Qué señal de que van a venir las lluvias? Si usted no cree, no venga los miércoles, no ore, no haga nada. Pero creemos firmemente que si nosotros oramos incesantemente, eso pequeño que estamos viendo, que Dios está produciendo, se va a transformar en una gran lluvia de bendición. Valoremos las pequeñas señales de la gracia de Dios, como lo hizo Eliseo y dijo, andad y sale que ya viene el agua próximamente. Y por último, usemos la bendición con más diligencia cuando vuelve a nosotros, trayendo fruto a Dios. ¿Vieron? Yo no sé ustedes cómo habrán hecho acá, pero en el campo, allá en mi casa, que no teníamos agua corriente, tenemos que ir a buscarla, carros y en otras cosas, por los baldes grandes. Cuando venía la lluvia, teníamos todo preparado, balde, tarro, el aljibe, ¿no es cierto? Lo primero que hacíamos era cuando llovía mucho, era poner la canaleta al aljibe, ¿no? Y se llenaba, mirá cómo Versa sabe todo esto, del mismo palo somos, así que, ¿no? Entonces uno ponía la bendición de que el aljibe se llenaba. Entonces uno decía, Dios mío, gracias por esto. Porque usted podía no poner la canaleta, que caía y se quedaba sin agua al poco tiempo. Pero poníamos la canaleta y se llenaba el aljibe y uno podía tener mucho tiempo agua pura, agua de lluvia, ¿no? Salía mi hermana a eso a lavarse con el agua lluvia, me acuerdo, se ponía abajo el chorro de agua porque el agua lluvia dice que es mucho mejor para el cabello, ¿no? Y se ponían allí. ¡Qué cosa hermosa! ¿No? Cuando venga la bendición uno tiene que estar preparado para canalizarla y no volver a cometer el mismo error de decir, no, vamos a dejar pasar esto, vamos a dejar pasar esta bendición. Cuando venga la bendición, tenemos que estar preparados para que dé fruto y fruto en abundancia y la gracia del Señor no sea desperdiciada. Mire, dice Benjamín Bedoya, me encantó tanto esto que dijo este predicador. La gracia de Dios puede salvar almas aún sin ninguna predicación. Pero toda la predicación del mundo no puede salvar almas sin la gracia de Dios. Y es cierto, cuánta gente se ha convertido sola con un tratado, con un pasaje de la Biblia. Pero como dice aquí, pero toda la predicación del mundo no puede salvar almas sin la gracia de Dios. Pueden tener la nube, pero sin lluvia. Pero la lluvia desciende y toca los corazones. Que Dios nos bendiga para que en este tiempo, este año, que para mí se presenta propicio, precioso, es un gran desafío para nuestra vida y nuestra iglesia, que podamos ver lluvias de bendición sobre nuestra iglesia, sobre cada ministerio, que cada actividad que hagamos sea con la bendición del Señor, porque para Él trabajamos y Él va a producir el fruto que tanto deseamos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta